piso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Hoy en la historia, a las 11 de la mañana, después de un ultimátum, Inglaterra se declaró en guerra con Alemania en el año de 1939. Hoy en la historia, a las 5 de la tarde, Francia le declaró la guerra a Alemania por las mismas razones, que eran cuáles fundamentalmente. Una vieja deuda, la invasión de los Sudetes. Hitler lo había hecho y lo había hecho impunemente. Europa se había hecho el de la vista gorda, le había permitido a Hitler que hiciera lo que hiciera. Hitler tenía varios peligros para lo que se proponía hacer, que era la invasión a Polonia. El primero, y obvio, la reacción de Rusia, que son vecinos, y entonces había que arreglar las cosas con Rusia. ¿Cómo las arregló? Mandó a su canciller Ribbentrop para que fuera a reunirse con el canciller o ministro de Defensa de Rusia, eso era lo mismo, entonces que era Molotov, para que se reuniera con él. Pues, ¿cuál sería la sorpresa de Ribbentrop cuando al entrar a la sala no solamente se encontró con Molotov, sino también con Stalin? Discutieron los pormenores y en ese mes de agosto se hizo el pacto germano-soviético. Alemania se reservaba Danzig, la población clave para ellos, y luego se reservaba un pasillo sobre Polonia y luego se partían el resto de Europa con los soviéticos, especialmente pues con Stalin, que era el gran jefe. Esto era en agosto. Hitler y Stalin unidos, hermanados. ¿Qué quedaba? Inglaterra. El gran temor, Hitler no le tenía miedo especial a Francia porque Francia no se había armado después de la Primera Guerra. Los franceses habían tenido inclusive gobiernos socialistas que habían coqueteado con Hitler y habían descuidado el deber sagrado de mirar hacia el vecino que se estaba armando caudalosamente. Todavía le faltaba. Todo el mundo dice que a Hitler le faltó preparación para la guerra, pero Inglaterra tampoco estaba preparada. Francia estaba menos preparada. El mundo no estaba preparado para una guerra que se veía como una inmensa calamidad. Cerrado el pacto germano-soviético, le quedaba entonces a Hitler el problema de Inglaterra. Trató de hacer cuanto podía. El embajador de Inglaterra en Alemania, que era Henderson, llevó y trajo mensajes de todos los tipos a ver qué podía hacer. Se habían transmitido también esos mensajes a Lord Halifax, que era el ministro inglés que tenía directa relación con él y que era el jefe de Henderson, y por allá todavía no se conocía la idea de quién iba a ser nombrado el Lord del Almirantazgo de la Gran Bretaña. Ese era un tal Winston Churchill, al que le tenían también pavor. Hitler hizo todo lo que pudo porque Inglaterra no entrara en la contienda, porque le permitiera invadir impunemente a Polonia, que era lo que se proponía hacer. Ya se había reunido un consejo ministerial para la defensa del Reich, así dijeron, para promulgar, con amplias facultades para promulgar decretos. Esa reunión estuvo presidida por Goering y sus otros miembros eran Hess como su jefe del partido, Frick como plenipotenciario para la administración del Reich, Funk como plenipotenciario para la economía, Lammers, el jefe de la Cancillería del Reich, y Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht, es decir, del ejército alemán. Alemania estaba lista y tenía que inventarse un pretexto. Entonces, el pretexto, como siempre, estos gobiernos despóticos y corruptos apelan a todo. Simularon un ataque de los polacos contra Alemania en Gleiwitz, en la Alta Silesia. Esto lo prepararon desde tiempo antes. La SS agrupó unos tipos vestidos con uniformes polacos para efectuar los ataques.
mataron mediante inyecciones letales a unos cuantos internos de campos de concentración y los trasladaron a los lugares que ellos estimaban oportunos para que proporcionaran los cadáveres alemanes atacados por los polacos. Hitler dio la orden de la invasión. La había venido posponiendo y veía que no la podía posponer más. Hitler estaba muy preocupado con que se pasara finalmente agosto, es decir, el verano, y empezara a cambiar el clima y llegaran las lluvias a Polonia. Tenía que atacar. 1 de septiembre fue la fecha final. Cuando el 3 de septiembre se desencadenan ya las operaciones, porque Alemania las estaba adelantando, pero Inglaterra estaba esperando todavía las gestiones que podía hacer Henderson. El 3 de septiembre, un día como hoy en el año de 1939, todos se quitaron la careta, se acabó la hipocresía, se acabaron los coqueteos con Hitler, de quien había dicho el premier inglés, que era Chamberlain, que no era tan malo como parecía y que con él se podía llegar a un acuerdo. Cuando Churchill le dijo, usted se humilló ante Alemania, Chamberlain dijo esas palabras que han recorrido la historia y que la recorrerán para siempre. El que se humilla para evitar la guerra, tiene la humillación y también tendrá la guerra. Palabras que resultaron proféticas. Chamberlain no pudo evitar la guerra. Lord Halifax tenía que enfrentar la guerra. Henderson había fracasado en sus intentos por llegar a un acuerdo con Hitler. Las tropas de Hitler estaban invadiendo Polonia después de la canallada que hicieron en la Alta Silesia para simular un ataque polaco contra una estación alemana, y lo demás lo conoce y lo recuerda el mundo con horror. La Segunda Guerra Mundial. 50 millones de muertos. Todo empezó un día como hoy, 3 de septiembre del año de 1939. Hoy en la historia, en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos, en la hora de la verdad son las 9 de la mañana, 5 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.